seguir un poquito para hacer algún comentario, por lo menos para no dejar tirado el tema de África. Perfecto, vamos con África. Porque África también viene siendo foco de disputa, aunque no se hable tampoco mucho del tema. Pero fijémonos, África, por ejemplo, tenemos que después de lo que pasó con la salida de Siria, lo único que Rusia quería asegurarse con la salida del Assad y el cambio de régimen fue precisamente el puerto de Tartus, que le permitía la salida al Atlántico, y lo cual le permitía tener presencia en África todos los días del año, o sea, presencia completa del año en África. Y acá, por ejemplo, yo recuerdo una noticia del año pasado, cuando se forma la Confederación de Sahel, hecha por Burkina Faso, Malí y creo que era, perdón, lo tenía por acá, y Níger. Justamente los tres países, de alguna manera, son los que dan un golpe de timón a nivel interno primero, y luego se ponen de acuerdo para hacer esta confederación de defensa común y de cooperación. ¿Por qué? Porque de alguna manera representan un poco estos intereses más prorrusos que giran y le dan la espalda a Francia y a las potencias europeas convencionales. Entonces es interesante ver lo de Sahel porque, por ejemplo, acá te muestra el mapita qué parte de África es, sería la parte más bien del noroeste de África. Y fíjate todo lo que abarcaría, ¿no? Por un lado tenemos 72 millones de personas integradas políticamente, por lo menos en un sentido de estrategia común entre tres países. Una fuerza militar conjunta, ¿no? Una integración incluso económica prevé la Confederación, y una especie de desarrollo mutual entre los sectores de agricultura, lo que sea producción de agua, energía y transporte. Fíjate qué es lo que... Fíjate que aparte ahora también se desató el tema de Etiopía. Tenés por un lado el puerto de Etiopía, que tiene bases estadounidenses, tiene bases chinas, tiene bases francesas, y ahora también se desató el tema de Somalia y Somalilandia. Y obviamente todo esto también tiene los históricos elementos de la alianza para coordinar esfuerzos sobre la pobreza, el cambio climático, terrorismo, todos los elementos que aquejan históricamente a África, Sí, pero bueno, que sabemos que en el famoso nunca exactamente. pasa nada, Sí, difícilmente logran desarrollarlo o cambiarlo. sí, totalmente. Pero acá, a ver si lo puedo presentar. Es curioso porque con el conflicto, por ejemplo, del tema de Somalia, quienes se expresaron muy preocupados son los de Human Rights, la de Amnistía Internacional. Y es curioso lo de Amnistía Internacional porque, por un lado, ahora Trump se encuentra coincidiendo, porque Trump de hecho comparte el bando de independentistas de Somalilandia. En este caso se encuentra en contra de la posición actual de Somalia. Ahora, Somalia en su momento fue un protectorado británico, ¿no? Por lo menos hasta la descolonización en 1960. Sí, Somalia tuvo el proceso británico, obviamente ¿cómo se llama? Con su vecino, que tuvo sus conflictos con Italia en su momento durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero bueno, claramente lo que tenemos acá es... a ver, claramente lo que tenemos en este proceso, de este pivot frente a las potencias colonizadoras o descolonizadoras en favor de las potencias orientales, si es que podemos considerar Rusia una potencia oriental, como ya hablamos de un posicionamiento más casi yéndose a un posicionamiento más pro-occidental en el futuro con Rusia. Sí. Pero lo que tenemos claramente es en algún momento esto iba a pasar. A ver, en algún momento esto iba a pasar. Las potencias excoloniales, como lo dijo perfectamente la primera mandataria de Italia, Meloni, sí, siguen manteniendo su zona de influencia y siguen manteniendo su grip a nivel económico, a nivel social y político con sus ex colonias. Claramente, de una manera, podemos catalogar de la manera que sea, uno que sea abusiva, desfavorable a la competencia, o desleal, o desventajosa, del término que uno quiera darle a partir del posicionamiento que tenga cada uno, ¿no? Pero esto claramente en algún momento sí iba a generar este pivot que ya estuvo pasando con el pivot a China. China, generando su proceso neocolonizador en África, lo que hizo fue hacer que los países africanos fueran de una colonia a otra. Pasaran de un colonizador a otro colonizador.
Claro. Que les hizo exactamente lo mismo. Sí, Vendiéndole, hablando en criollo, ¿no? Espejitos de colores poquito de colores. con lo que fueron las inversiones directas, las inversiones directas en infraestructura, inversiones totalmente mal hechas, mal armadas, poco mantenidas, que no fueron a veces ni siquiera consensuadas de buena manera con los países, los países mismos o algunas regiones, o no fueron bien estudiadas. Entonces, esto iba a ocurrir en algún momento, y esto solamente es un síntoma de algo mucho mayor, que es las potencias, los países africanos necesariamente iban a cambiar, porque con el tiempo, si bien es cierto que mucha gente dice, no, se le dio tanta plata y toda esa plata, no hicieron nada, y siguen muertos de hambre. A ver, el desarrollo y la maduración institucional de un país lleva tiempo, mucho tiempo. La maduración institucional de un país como los africanos lleva el tiempo que llevó los países sudamericanos, por ejemplo. A ver, ¿cuánto tiempo pasó del proceso de descolonización a procesos de estabilidad institucional en esos países? ¿70 años? ¿80 años? Yo les pregunto al chat, Por lo menos. ¿cuánto tiempo tardó Argentina en armar su Estado-Nación? Realmente. Uf, 70 años. ¿sí? ¿Cuánto tiempo tardó Chile? 40, 50 años. ¿Cuánto tiempo tardó Brasil? Brasil no tardó porque Brasil literalmente pasó de un proceso imperial, colonial, a un proceso imperial, nacional, porque mantuvo la misma familia real. Entonces no hubo ningún cambio realmente. ¿Cuánto tiempo tardaron los países, o sea, muchos países que fueron ex colonias o ex estados anexos a un imperio? Tardaron su gran cantidad de tiempo. Hay pocos ejemplos de países que se hayan institucionalizado como grandes estados-naciones de manera rápida. Ni siquiera Estados Unidos. Estados Unidos, uno puede hacer argumento Sí, de que Estados Unidos realmente se consolidó como Estado-Nación en 1860. Porque Estados Unidos tuvo el conflicto interno más grande y difícil con el tema de la esclavitud, que lo terminó dirimiendo con sangre en 1865. Entonces, claramente, lo que tenemos es que en el momento que la maduración política e institucional de los países africanos empezase a dar, se iba a generar esto, porque los intereses nacionales de un Estado-nación, como es el sistema que se clavó post-Westfalia a nivel internacional, los intereses nacionales van a empezar a pesar por encima de eh, tradiciones coloniales, tradiciones culturales, o hasta siquiera un grip o un yugo institucional por parte de o sea, de alguna potencia o expotencia. Y lo estamos viendo acá, claramente. claro, lo vemos también con África. Y aparte, a ver, tienen unos quilombos de grupos, no, sí, étnicos en parte, pero también guerrilleros, o sea, tienen mucho quilombo con bandas guerrilleras. Es muy difícil en algunos países establecer lo que sería el pleno ejercicio soberano del Estado. Hay algunos que todavía les cuesta horrores. Y bueno, muchos países lo han intentado con lo que han podido. No sé, por ejemplo, acá veo quienes, por ejemplo, están en relaciones con Somalilandia como para dar un pie a reconocer su independencia. Bueno, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Taiwán. Tienen contactos informales, tienen acuerdos comerciales, pero fíjate que a nivel ONU, a nivel representación de derecho internacional, todavía estamos hablando de que Somalia es el país. Pero acá fíjate que se mete el tema de China que vos mencionaste, porque Somalia es otro de los grandes receptores de las inversiones chinas. Fíjate Bueno, bueno, qué raro China aprovechándose totalmente de estados fallidos para poder generar sus inversiones directas sin un contralor institucional, ¿verdad? Bueno, exactamente. No, como diría Luca Prodan, hasta que choque China con África. Ah, bueno. Entonces, pero después uno tiene una administración política nacional totalmente ideologizada hacia un proceso de izquierda que plantea que hay que traer a China porque todo lo norteamericano es malo y todo lo chino es bueno, totalmente pasando por encima cualquier dato de data sí, internacional, experiencias positivas o negativas de países ajenos y cualquier elemento del interés o la proyección nacional, como fue tal claramente el cual. kirchnerismo, donde claramente dice, no, hay que tomar todas las inversiones chinas que hayan sin pensar, controlarlas Sí. institucionalmente, sin controlarlas legalmente, Ah, sin eran controlar... liberales al final. ¡Oh! De que venga todas las inversiones, sí. Porque no, el imperio es malo. Claro, Pero vamos con nunca el otro imperio. se pararon a pensar qué pasa el día que una precio eléctrica como pasó en África, perdón, acá, en África. Ya me sigo siempre enganchando. Sí, igual no sale en el globito. Claro, pero lo que digo es, ¿qué pasa cuando en un país... Claro, estoy pensando porque claro, si yo hago así, va para allá. Ok, sí, tengo que ir apuntando para allá en realidad. Entonces, lo que digo es, ¿qué pasa como cuando en África una presa eléctrica se reventó e inundó toda una población? ¿Qué pasa como cuando una autopista china
o sea, se parta a la mitad, se derrumbe y mata a 50 personas, como pasó. Mm, sí. ¿Qué pasa el día que haya un accidente en una refinería de petróleo? Como ya pasó. ¿Qué va a pasar el día y qué va a pasar y qué va a pasar y qué va a pasar y qué va a pasar? Y nunca se pusieron a pensarlo porque tiene una posición ideológica por encima de cualquier interés nacional. Pero bueno, nada, eso es un pequeño rant que dice yo, ya puedes continuar. Bueno, me parece que se nos quedó un poquito Lucas acá, así que voy a... no, ahí está, ahí volviste. Me había desconectado. Ahí está. Ahí estoy de vuelta. Sí, sí, totalmente. A ver, es que también uno tiene que ver cuáles son las tradiciones diplomáticas de esos países. No me acuerdo quién que había dicho que Estados Unidos te tira lo peor de entrada, porque en realidad te quieren, o sea, quiere que vos consideres que como eso es lo superlativo, lo que ellos en realidad quieren parezca más obvio y mucho más razonable. Entonces te meten lo peor de entrada para que después desescale. Y dice que en realidad China es todo lo contrario, te prometen todo y después, después te la ponen, digamos. Sí, sí, pero es que es así. Yo te recuerdo una cosa, ¿te acordás quién fue el coordinador del proyecto Sur-Sur por parte de las Naciones Unidas? ¿Qué año estamos hablando? Esto fue antes de 2020. Esto fue pre-pandemia, 2019, 2018. Bueno, está bien. Lo que digo es, fue un argentino, no me acuerdo el nombre en este momento, tendría que buscarlo, que fue el coordinador, el director del proyecto Sur-Sur por parte de sí, de Naciones Unidas. Sí, creo Y sí. el tipo fue investigado por decenas de causas de corrupción por parte de coimas chinas alrededor de 16 millones de dólares. Bueno, ese tipo vino a una casa en mi facultad, con pequeño dato de color, ¿no? Pero digo, Claro. es China, y eso es una práctica común por parte de China. Es una práctica totalmente común por parte de China. Sí, sí, sí. O sea, coimas, negociaciones, porque culturalmente China no está mal visto. Pero bueno, esos son datos de color que podemos hablar el día que hablemos de política doméstica china en algún otro programa. No, a ver, para ellos es parte de su estrategia, es parte de sus, ¿cómo decirlo? Sus herramientas disponibles para... A ver, en sí, varios países pueden tener la estrategia de decir, bueno, coima va a haber, que el sector empresario haga un poquito de esto para entrar en el país. Son cosas que son parte de la negociación, es parte de la política. Pero sí, esto se ha visto muy exacerbado. Y sobre todo en África, como bien decís, no tiene ningún contralor, no hay nadie que le va a decir nada, nadie va a saltar por África, por la integridad institucional de África. Y no, bueno, va a pasar estas cosas, lamentablemente. Acá dice Fede, para enfrentar al ISIS en África se invitó a Rusia y su Ministerio de Defensa. Ah, bueno, mira, teníamos también un video acá de la gente de Prigozhin cuando había hecho la misión. Lo vamos a ver brevemente, la misión está con el grupo Wagner. Десять лет в республике Мали царил хаос. Под предлогом миротворческой миссии Франция и другие западные страны ввели свои войска. Но они не боролись с терроризмом, а методично грабили национальные богатства страны. Малийцы решили взять ситуацию под свой контроль. Они выгнали западных военных и пригласили ЧВК «Вагнер», самую эффективную частную армию в мире. Мы прибыли в Мали с лучшим вооружением и самыми современными военными технологиями. Нашей целью было вернуть территорию под контроль властей, чтобы в малийских городах восстановилась мирная жизнь. ЧВК «Вагнер» вместе с вооруженными силами страны уничтожили тысячи террористов. Мы ликвидировали главарей боевиков, долгое время терроризировавших народы Мали и соседних стран. Мы применили самый передовой боевой опыт, чтобы освободить множество городов, таких как Гао, Тимбукту, Анефис. Территория, подконтрольная правительству, увеличилась более чем вдвое. Кидаль был оплотом сепаратистов на севере страны. Мы взяли Кидаль и отбросили террористов в пустыню. За 3,5 года боевикам был нанесен сокрушительный удар. Все региональные столицы Мали вернулись под контроль властей. Мы помогли Мали построить дисциплинированную и технически оснащенную армию. Народ и власти Мали благодарны ЧВК «Вагнер» за работу. Мы выполнили свою задачу. Y мы возвращаемся домой. Bueno, acá tenemos un poco el Blackwater ruso, como me gusta decirle a mí. Porque un poco el grupo Wagner es eso, nada más Sí. que mucho más aceitado con el gobierno, el Estado profundo, ¿no? Sí, bueno, pero claramente eso es un poco lo que te decía. Che, en algún Sí. punto el pivot hacia los intereses propios nacionales genera este tipo de cuestiones. Che, después podemos ver, sí, cuestiones étnicas en Mali, bueno, quizás utilizan ahí para poder eliminar a los opositores políticos.
No lo sabemos, probablemente, quizás. O sea, sí, no sé. No, eso es algo que no es algo que nos corresponda a nosotros tomar partido o opinar en ese sentido. Pero No. claramente lo que entendemos es que a partir de la maduración institucional de estos países van a empezar a hablar por sus propios intereses, y en ese sentido hicieron eso. Pivotaron de organismos multilaterales, pivotaron de la utilización de organismos multilaterales de misiones de paz en favor de contratar grupos privados, o sea, militares, para poder llevar adelante sus campañas antiterroristas. Fíjate, lo más básico que es asegurarse el ejercicio soberano del territorio y mantener la paz. Es el Leviatán, o sea, estamos en la prehistoria del Y lo desarrollo. hicieron, o sea, y no hubo ONU que valga. Tuvieron No. que llamar a, o sea, pasaron, porque para que entiendan que pasaron de una punta a la otra, pasaron de un organismo supranacional donde vos tenés a todo el Consejo de Seguridad dando una misión de paz, de imposición de paz, de mantenimiento de paz, artículo 6, artículo 7, Claro, pasaron al otro extremo de esto no funciona, vamos al otro extremo el y grupo llamar Wagner. al grupo Wagner, a un grupo PMC, a un grupo mercenario, Private Military Contractors, o grupo contratistas militares privados, Claro, para poder llevar adelante su campaña antiterrorista y poder, como dicen en la propaganda, llevar adelante la estabilidad institucional, o sea, la estabilidad del territorio, la institucionalidad del país. Bueno, eso es. Eso creo que hablando de todo, el programa de hoy podemos hablar de lo que son síntomas fuertes de la destrucción la destrucción del orden multilateral, la destrucción de la hegemonía multilateral. Porque sí, no hay sí. institución multilateral que valga en el momento de poder sostener los intereses nacionales. Y fíjate que la multilateralidad es quizá uno de los rasgos más característicos de ese, entre comillas, orden liberal, que es el que ahora demostró que no tiene ningún sentido ante la preeminencia de los intereses nacionales y sobre todo de las regiones que se proyectan como verdaderos, quizá protagonistas del nuevo escenario de poder. O sea, esas instituciones internacionales liberales no hicieron nada por evitar la anarquía. Esas instituciones liberales no hicieron nada por mitigar, ni siquiera mitigarla, porque esas instituciones liberales no hicieron nada para prevenir o frenar Tailandia-Camboya. No hicieron nada para prevenir lo que es la cuestión de Mali. No hicieron nada para poder prevenir India y Pakistán. No hicieron nada para poder prevenir Azerbaiyán-Armenia. No hicieron nada para poder prevenir Israel-Irán. Pero eso creo que hicieron. No buscaron hacer nada. Y a día de hoy, lo que demuestra es la tesis del realismo estructural, que es el sistema hegemónico unilateral lo sostiene el poder del hegemón. Claro, no de las O sea, instituciones. las instituciones no sostienen nada, las instituciones las sostiene el hegemón. En el momento que el hegemón pierde poder relativo, esas instituciones no es que no iba a decir no sirven para nada, pero casi que no sirven para nada. Es lo mismo que decía Schmitt sobre el tema de que vos no tenés orden jurídico si no hay una cabeza que tome decisiones. Exactamente. Por el realismo puro. Si no hay decisión, no hay normativa ni ley que valga. Porque detrás de toda ley siempre tiene que estar la espada. Exactamente. Entonces, bueno, nada, los liberales perdieron, vamos a decir, la verdad. Los neoliberales, la del Nikiogen, Inai y todos los muchachos Tal cual. que vayan y que quieran explicar por qué las grandes potencias no se cagan a tiros. Nosotros acá hablamos de verdad. Nosotros acá hablamos bueno, mira, yo acá tratando. También yo me estoy metiendo también con tipo con eminencias de las relaciones internacionales, ¿no? No soy nadie para hablar contra estos tipos, pero bueno, me tomo el atrevimiento para criticarlos y decirle, muchachos, sigan hablando de China y de Estados Unidos. Nosotros hablamos de cuestiones que le interesan al hombre de a pie.